vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 7. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Ay, Dios. Muchas gracias. Amén. Si no han encontrado, le invito a que se ponga en pie. Y vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Lleva por título, Esdras lee la ley al pueblo. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Uno de mi hermano, por favor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Udías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Asadías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y buen Padre Celestial, agradecemos, mi Dios bendito, por este día glorioso que usted nos ha regalado, mi Dios del cielo. Señor, se ha leído su palabra, su mensaje, mi Dios de la gloria. Señor, le ruego que tome completo dominio de todo mi ser, Señor mío, de la mollera hasta la planta de los pies, Señor mío, y me ayude, Padre amado, bendito Dios, a entregar el mensaje, Señor amado, y que es para mí, para todos mis hermanos, mi Dios de la gloria. Ayúdenos, Señor, a estar atentos, Señor mío, como el pueblo de Israel, Señor mío, atento a su palabra, bendito Dios del cielo, para aprender, Señor, lo que usted nos quiere hablar en este día, Padre amado. Señor, abramos nuestros corazones, nuestra mente completamente, Padre del cielo, para escuchar su voz, Señor, porque usted es quien nos habla, Señor mío, en esta hora. Es su palabra, Señor, la que se ha leído. Bendito Dios del cielo. Oro por mis hermanos que se encuentran por la plataforma de Zoom, Señor, para que también, Señor, reciban esta bendición, mi Dios de la gloria, Señor mío. Agradecemos, Señor, por esta libertad que tenemos, Señor, de poder leer su palabra, mi Dios del cielo, poder compartir su palabra y poder congregarnos libremente, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios, le adoramos, Señor mío. Bendito Dios, a través de su palabra, Señor mío. Gracias por todo, Señor. Se lo ruego, Señor mío, en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Tome su asiento. Amén. Esta predicación lleva un título. Y es así: cuando la iglesia vuelve a la palabra. Amén. Bueno, en las predicaciones pasadas estuvimos viendo que como iglesia es importante tener metas para la restauración. ¿Se acuerdan que vimos las metas? Porque nuestro crecimiento espiritual es más genuino como iglesia. Nos da una dirección y también nos permite ser la luz que el mundo necesita. Amén.
Bueno, ahora vamos a plantear algunos conceptos generales que podemos aplicar en el proceso de restauración. Nos vamos a centrar en algunos capítulos del libro de Nehemías. El pueblo de Israel había sufrido el exilio, los muros de Jerusalén estaban derribados y las puertas quemadas. Aunque después de años, algunos regresaron y empezaron a reconstruir, guiados por Nehemías y ayudados por nuestro Dios. Todavía quedaba un trabajo más importante que levantar piedras. Dios quería restaurar sus corazones. Amén. Nehemías recibió un informe preocupante que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Que dice así: que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No solo había destrucción física, sino desánimo, pecado y desorden espiritual en el pueblo de Dios. Nehemías ora al Señor y solicita que le guíe en los propósitos de restauración de Jerusalén y del pueblo de Dios. Bueno, veremos que el proceso que observamos en el libro de Nehemías no es casualidad y no se puede cambiar. Veamos cuál es ese proceso y consideremos por qué debe ser seguido paso a paso sin alteraciones. Amén. Bueno, el primer proceso es la lectura y comprensión de las Escrituras, que eso lo encontramos en el libro de capítulo 8 de Nehemías. Número 2, confesión de pecado. Lo encontramos en el capítulo 9 de Nehemías. Compromiso del pueblo, Nehemías capítulo 10. Restauración, Nehemías capítulo 11 y alabanza, Nehemías capítulo 12. El error de muchos es querer saltar a la alabanza sin pasar por la confrontación de la palabra o sin el arrepentimiento genuino. Pero la Biblia muestra la verdadera restauración comienza escuchando la voz de Dios, entendiendo su voluntad, arrepintiéndose y obedeciendo. Solo entonces nuestra alabanza brota como fruto natural. Nuestra alabanza es una expresión de gratitud y adoración a Dios y es el resultado natural de experimentar su restauración en nuestras vidas. Amén. Cuando una persona o una iglesia están pasando por un tiempo difícil espiritualmente, el problema más grande no siempre es lo que se ve por fuera, sino lo que pasa por dentro del corazón. Podemos arreglar cosas externas, como Nehemías que reconstruyeron el muro, pero si el corazón sigue vacío y lejos de Dios, no hay una verdadera restauración. En el capítulo 8 de Nehemías vemos algo muy importante. Después de reparar la ciudad, el pueblo se reunió para escuchar la palabra de Dios. Esto nos enseña que podemos tener la casa en orden, podemos tener un buen trabajo, una familia estable, pero si nuestro corazón no está alineado con Dios, seguimos necesitados de restauración. Amén. El cambio real comienza cuando dejamos que Dios hable a través de su palabra. Sin la palabra, cualquier esfuerzo por mejorar será superficial. La búsqueda de avivamiento es un tema importante en muchas iglesias. En cada culto o actividades tiene que haber manifestación del Espíritu Santo, hablar en lenguas, y si no se piensa o cree que el culto estuvo frío o apagado, que no es malo sentir la manifestación del Espíritu Santo, es algo maravilloso, lo hemos vivido acá como iglesia, es algo maravilloso, amén. Pero sin embargo es crucial entender que el avivamiento genuino y duradero se basa en la palabra de Dios. Cuando nos reunimos cada domingo en la escuela dominical, estamos buscando el avivamiento. Cada vez que nos congregamos, también buscamos el avivamiento. Y la Biblia es la base firme sobre la que Dios reconstruye vidas. Amén. Hoy nos vamos a enfocar en el primer proceso que vemos en el capítulo 8 de Nehemías, que es la lectura y comprensión de las Escrituras. Entonces, el proceso de restauración en el pueblo de Dios se inicia a partir de la palabra de Dios.
el pueblo de Israel hizo 3 cosas que nosotros también necesitamos hacer. Amén. Primer paso, la importancia de estar atentos a la palabra de Dios. Lo dice en el libro de Nehemías 8, versículo 1 al 7, mi hermano. Lo que leímos ahí al inicio del mensaje. Amén. En estos versículos, el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio. Ya habían reconstruido las murallas de Jerusalén. Sin embargo, Nehemías y Esdras sabían que una ciudad con murallas fuertes, pero con corazones débiles y lejos de Dios, seguiría en peligro. Por eso, antes de cualquier otra cosa, reunieron a todo el pueblo para escuchar la palabra de Dios. En el versículo 1 dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre y pidieron que les trajeran el libro de la ley de Moisés. Aquí podemos ver varias situaciones. Ellos no contaban con una Biblia como nosotros hoy en día, amén. Yo creo que en cada casa hay más de una Biblia, más de 2 Biblias a veces, amén. Como ellos no contaban con su Biblia, entonces tenían que estar muy atentos a la lectura de la palabra de Dios. Esto no fue algo forzado para ellos, porque ellos mismos pidieron escuchar la palabra de Dios. Tenían hambre espiritual, deseaban aprender más de Dios. Estaban unidos, dice la palabra. Llegaron juntos con el mismo anhelo de oír la voz de Dios. En el versículo 3 dice que la lectura fue desde el alba hasta el mediodía. O sea, fue una lectura larga. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de horas que estuvo Esdras leyendo la palabra? Y además ellos estaban atentos. Lo dice en 3 oportunidades en los versículos. En el versículo 6 describe la reacción del pueblo al escuchar la palabra de Dios. No solamente fue un tiempo de lectura, sino que también una respuesta profunda del corazón del pueblo de Israel. Esdras bendijo a Jehová, Dios grande. Él reconoció quién es Él. Declara su grandeza, su bondad y su poder. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Así, doble amén. Y esto muestra la intensidad y significa así sea. Estoy de acuerdo. El pueblo no escuchó pasivamente. Ellos respondieron afirmando lo que Esdras decía. Escuchar la palabra de Dios no debe ser un acto mecánico. Es un momento de reverencia en el que reconocemos que Dios nos está hablando. Amén. Este pueblo, además de decir doble amén, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, dice la palabra del Señor. Esto es una máxima expresión de respeto y sumisión. Demostró su humildad y adoración profunda a nuestro Dios. Si la palabra no nos lleva a humillarnos delante de Dios, quizás solo la estamos escuchando de manera superficial, mis hermanos. La verdadera adoración nace cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. En el versículo 7 dice que había levitas junto a Esdras, que ayudaban al pueblo a entender lo que escuchaban. No solo se leía, sino que también se explicaba para que todos comprendieran. Los levitas desempeñaban un papel fundamental en este proceso, ya que ayudaban al pueblo a comprender el contexto, el significado y la relevancia de la palabra de Dios para sus vidas. En este tiempo, la tarea de explicar y aplicar la palabra de Dios sigue siendo importante para que podamos entender y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Tenemos diferentes medios para escuchar la palabra de Dios, como estudios bíblicos, predicaciones y enseñanzas, discipulados. Tenemos acá todos los días domingo a las 5 de la tarde escuela dominical. Tenemos que leer la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos ayude a entenderla. Vamos a ir de menos a más. Se irá desarrollando nuestro entendimiento. Y también debemos preguntar si tenemos dudas, amén. No debemos dejar de leer la palabra si no la entendemos. Al contrario, tenemos que seguir leyendo la palabra para que nuestro entendimiento se vaya desarrollando. Es de menos a más, amén.
El segundo paso es entender la palabra de Dios. Lo leemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, de versículo 8 al 12. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Amén. En estos versículos, el pueblo no solo escuchaba la palabra, también la comprende. La lectura sin entendimiento no produce transformación. Por eso aquí vemos que Esdras y los levitas explican el sentido para que todos puedan aplicar la palabra. ¿Amén? La palabra de Dios se leyó claramente para que el pueblo pudiera entenderla. Los levitas explicaron la palabra de Dios para que el pueblo pudiera comprender su significado, y así este pueblo se conmovió emocionalmente al comprender su significado. La necesidad de entender la palabra de Dios es fundamental para conocer la voluntad de Dios y su plan para nuestras vidas. Podemos vivir de acuerdo con sus enseñanzas y experimentar su bendición y guía nuestras vidas. Es esencial para el crecimiento espiritual y la madurez en la fe. Cuando la palabra de Dios es entendida, se producen reacciones emocionales como lágrimas, alegría, lágrimas de arrepentimiento, de tristeza. Por ejemplo, el pueblo lloró al escuchar la palabra de Dios y comprender su significado. También produce alegría y gozo en nosotros. Produce estas reacciones emocionales porque nos revela la verdad. También confronta el pecado y nos llama al arrepentimiento. Nos ofrece esperanza y consuelo. Amén. El tercer paso es deciden obedecer la palabra de Dios. Lo encontramos en Nehemías 8, del versículo 13 al 18, mi hermano. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras y todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. En el versículo 13, los líderes buscan más enseñanza, y ellos volvieron para profundizar. O sea, no les bastó esas horas que Esdras le estuvo leyendo la palabra, sino que ellos volvieron por más, para profundizar en la palabra del Señor. No basta con la predicación del día domingo,
del día miércoles. Nosotros necesitamos seguir aprendiendo, amén. Son 2 días que tenemos culto y el resto de la semana, amén, que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo, a seguir buscando y estudiando de la palabra del Señor. Busque estudios bíblicos, vea predicaciones, enseñanzas, venga a la escuela dominical, abra su Biblia, mi hermano, aproveche que la tenemos y además la tenemos en nuestro lenguaje, porque antes no habían Biblias y los escritos no estaban en todos los idiomas. Entonces, qué bendición tenemos nosotros, amén. Y muchas veces no la aprovechamos. Así que Señor nos ayude. Hoy tenemos toda la facilidad para acudir a nuestras Biblias. También está la Biblia hablada en los celulares. O sea, el que no puede leer porque a veces la letra es muy chica, también puede escuchar la palabra de Dios. Entonces no tenemos excusa para decir yo no puedo o no tengo tiempo. Amén. Porque en la micro, donde usted vaya, puede ir escuchando la palabra del Señor. Amén. Además que leyendo la palabra del Señor, también a nosotros nos da el discernimiento espiritual. Amén. En los versículos 14 y 15 descubren un mandamiento olvidado. Mientras estudiaban la ley de Moisés, Dios mandaba a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta recordaba cómo Dios cuidó de Israel en el desierto, viviendo en tiendas. Se dieron cuenta de que no lo estaban practicando y decidieron corregirlo. Recuerde que este pueblo venía del exilio y era un pueblo que estaba en desorden espiritual. Y mire cómo obedecieron a la palabra del Señor, cómo escucharon y entendieron el mensaje rápido. ¿Por qué? Porque estaban atentos a la palabra de Dios. Fueron horas, mis hermanos, horas que Esdras estuvo leyendo. Y ellos no se distrajeron, estuvieron muy, muy atentos. Cuando leemos la Biblia, a veces Dios nos muestra áreas olvidadas o desobedecidas. No debemos ignorarlos, debemos dejar que Dios nos transforme a través de su palabra. En el versículo 16, el pueblo obedeció de inmediato. No pusieron excusas, obedecieron al instante, salieron a buscar ramas y construyeron sus tiendas como Dios mandaba. La obediencia del pueblo se manifestó en acciones concretas. La fiesta de los tabernáculos se celebró con gran alegría y gozo, y el pueblo se reunió para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Eso lo leímos en el libro de Jeremías, versículo 17. La decisión del pueblo de obedecer la palabra de Dios es importante porque demuestra fe en la palabra de Dios y en su plan para nuestras vidas. Produce bendición y beneficios en nuestras vidas la obediencia. La obediencia fortalece nuestra relación con Dios y profundiza nuestra comprensión de su voluntad para nuestras vidas. Amén. En el versículo 18 tuvieron perseverancia en la palabra. Esto no fue una emoción pasajera. Ellos mantuvieron la lectura y obedecieron durante toda la fiesta. La restauración espiritual se sostiene con constancia en la palabra de Dios. Un avivamiento verdadero no dura un culto, sino que se mantiene porque el pueblo sigue alimentándose de la Biblia. Amén. No solamente aquí en la iglesia encontramos el avivamiento de Dios, sino que tenemos 5 días más para seguir buscando del Señor en nuestros hogares por la palabra de Dios. Amén. Obedecer trae gozo verdadero. No es solo cumplir reglas, sino es experimentar la satisfacción de hacer lo que agrada a Dios. La restauración trae nuevas alegrías. Cuando retomamos prácticas espirituales olvidadas, nuestro corazón se renueva. Amén. El gozo es fruto de la obediencia. No se trata de emociones pasajeras, sino de la paz y alegría que vienen de vivir según la voluntad de Dios. Amén. Bueno, y para concluir, la restauración espiritual comienza con un corazón dispuesto a escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios. En este capítulo 8 de Nehemías vimos 3 pasos esenciales, que era estar atento a la palabra de Dios. El pueblo se reunió con hambre espiritual, escuchó con atención y honró a Dios.
Esto nos recuerda que si queremos ver cambios reales, debemos darle a la Biblia el lugar central en nuestra vida personal y también congregacional. Amén. Entender la palabra no basta con escuchar. Es necesario comprender lo que Dios nos dice para que su mensaje toque nuestra mente y nuestro corazón. Cuando entendemos la palabra, transforma nuestra tristeza en gozo, porque nos muestra el camino correcto. Amén. Obedecer la palabra, la verdadera restauración se confirma cuando decidimos poner en práctica lo que hemos aprendido. El gozo más grande del pueblo llegó cuando comenzaron a vivir conforme a la voluntad de Dios. Como iglesia, Dios nos llama a no conformarnos con oír sermones, prédicas, estudios bíblicos, sino a vivir la palabra de Él cada día. El hambre de su palabra debe ser continua, no solo en tiempo de crisis o de necesidad. O sea, tenemos que buscarla las 24 horas del día o los 7 días de la semana, y nosotros nos hacemos un horario, amén. Pero es necesario, mis hermanos, que podamos vivir la palabra del Señor, amén. Si como congregación queremos ser restaurados, debemos unirnos en un compromiso profundo de buscar cada día su dirección en la palabra. Pedir entendimiento al Espíritu Santo para poder comprenderla. Tomar decisiones valientes para obedecer, aunque eso implique cambios y renuncias. Amén. Con la ayuda del Señor, mis hermanos, podemos nosotros renunciar a aquellas cosas que nos quitan el tiempo de leer la palabra del Señor o de escudriñar la palabra, de entenderla. Amén. Debemos ser valientes. Acordémonos que Cristo viene. ¿Y cómo nos va a encontrar Él cuando venga? Amén. Así como en tiempos de Nehemías, el resultado será gozo verdadero, unidad como pueblo de Dios y un gran testimonio que puede impactar a otros, como nos ha impactado el testimonio del libro de Nehemías. Amén. Bueno, agradezcamos a nuestro Dios porque tenemos una o más Biblias para leer en nuestros hogares. Recordemos que no es un libro cualquiera, es la voz de Dios para guiarnos en la restauración. Escuchémosla, entendámosla y obedezcámosla. Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestra congregación también. Amén. Demos las gracias al Señor porque tenemos maestros acá que nos enseñan la palabra, como nuestros pastores, por los predicadores también, que el Señor ahí nos ayuda para estudiar la palabra, para entregar el mensaje a ustedes. Amén. Debemos darle las gracias, Señor, porque muchas veces leemos la palabra y de verdad no se entiende. Pero debemos buscar distintos medios para poder entender la palabra del Señor. Primeramente, ir a las plantas de Dios y pedirle que nos abra el entendimiento y creerlo de todo nuestro corazón, porque si el Señor lo dice, porque así va a ser. Amén. Debemos creer que Él nos va a ayudar, nos va a dar sabiduría, entendimiento, pero Él quiere que nosotros leamos y vivamos su palabra. Amén. Que es lo más importante para nosotros. Es lo más importante que la oración. ¿Por qué? Porque nosotros debemos orar por la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, y podamos entender este día el mensaje que el Señor nos ha traído y la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos encuentre preparados y también para poder afuera hablar de la palabra de Dios. Amén. Aquellas personas que aún faltan por ser añadidos. Amén. No le vamos a hablar de nuestro testimonio. Ellos quieren escuchar la palabra de Dios. Momentos de aflicción que quieren escuchar, una palabra de fortaleza de parte de Dios. Amén. Tenemos que enseñarle que nuestro Dios es real, que Él ha dejado su palabra para todo aquel que quiera escuchar, porque ahí decía en el libro de Nehemías que todo el pueblo se reunió. Todo el pueblo. Amén. Entonces, la palabra de Dios es para todo aquel que quiera escucharla, entenderla. Amén. Y por sobre todo obedecerla también, que es lo que más nos cuesta a nosotros como hijos de Dios. Así que el Señor nos ayude en esta hora. Amén. Nos fortalezca en gran manera y podamos tomar esta gran bendición que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Amén. Porque es el mismo Dios que nos habla a nosotros
Mire qué maravilloso. Cuánta bendición hemos perdido por estar quizás más tiempo en los celulares o en la tele. Amén. No es malo ver tele, no es malo tampoco estar en los celulares dependiendo de para lo que usted lo use. Pero lo más importante es la palabra del Señor. Amén. Así que también podamos nosotros ir instruyendo a los pequeños en su palabra. Que ellos también en los colegios pasan pruebas, ellos también escuchan cosas que no deben escuchar, y ellos como pequeñitos también entienden la palabra de Dios y saben que lo que están diciéndole está mal, que no es conforme a la voluntad de Dios. Yo lo he vivido con mis nietas, por eso les comparto esto. Ellos saben que Dios creó el mundo y el colegio les quiere enseñar otra cosa, pero ellos conocen la verdad, entonces es importante que nosotros sepamos la palabra del Señor para que podamos también entregársela a los niños. Amén. Así que Señor les bendiga grandemente, y esto ha sido el mensaje del Señor. Amén.